Hoy en el directo vamos a estar trabajando, aprendiendo a crear, en este caso, una librería de validación para formularios dentro de React Native. Va a estar interesante porque vamos a estar creándolo totalmente desde cero, usando solo TypeScript. En este caso, React, nos vamos a apoyar con algunas características, algunas funcionalidades. Por ejemplo, el use reducer, la creación de un custom hook para nosotros poder gestionar, en este caso, todo este estado del formulario y utilizarlo de forma general o global, es decir, que podamos tener diferentes formularios dentro de nuestra aplicación, que todos podamos controlarlos a través de este custom hook, o podamos, digamos que, reutilizar esta lógica de, podría ser una lógica de negocio, es decir, si podemos agregar, por ejemplo, validaciones o consultas asíncronas a estos formularios, podríamos hacerlo también validaciones de forma local, y digamos que tendríamos diferentes alternativas para nosotros poder trabajar con estos formularios, ¿vale? La idea va a ser, en este caso, para comenzar, la idea va a ser empezar a trabajar en esta vista que tenemos acá, que se llama SceneInt, ¿ok? Y aquí es donde vamos a crear nosotros este formulario para empezar a hacer el flujo de login y registro de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, nada, creo que podemos comenzar, ¿vale? La idea en este caso es que podamos crear inicialmente el componente para este formulario. Primero déjenme acomodar este layout para que lo veamos claramente y podamos ir cambiando cada uno de los elementos mientras vayamos visualizando lo que vamos haciendo nosotros dentro de React Native, ¿ok? Entonces la idea es que podamos crear un componente dentro de la carpetita de component que ya teníamos previamente creada dentro de este proyecto que veníamos trabajando en los últimos videos, en los últimos directos. Vamos a crear un nuevo componente que le vamos a llamar input, y acá es donde vamos a crear, en este caso, el componente de forma visual, al menos inicialmente, ¿ok? Luego que tengamos este componente de forma visual, vamos a empezar a trabajar un poco en la lógica de este componente, cómo se va a ir comportando al momento que nosotros vayamos interactuando directamente con él, ¿ok? Entonces acá simplemente lo que vamos a hacer es crear un archivo de index.tsx. Vamos a empezar a trabajar y crear este componente, ¿ok? Vamos a empezar importando el text input, React Native, componente en este caso que vamos a utilizar para este input o este campo del formulario, ¿ok? Vamos a declarar los tipos, en este caso del input, vamos a ponerle props. Trabajando con TypeScript, en este caso vamos a empezar a listar cada una de esas propiedades, ¿ok? Vamos a exportar nuestro componente, en este caso nuestro, ¿vale? Que debería recibir ciertas propiedades y estas propiedades deberían ser, estamos tipando por acá, ¿ok? Vale. Aparte de esto, vamos a retornar, en este caso, este input o este text input, que debería tener diferentes propiedades de forma genérica, como para poder utilizar, y otras que nosotros le vamos a ir pasando a través de nuestra aplicación, ¿ok? Este text input, ah, ¿vale? Vamos a añadirle algunas propiedades genéricas a la hora de implementarlos. Por ejemplo, una podría ser los estilos. Podrían estar bien determinados a la hora de nosotros trabajar con, con este campo del formulario. Vamos a crear los estilos por acá. Para ello vamos a utilizar, en este caso, el API del Style Sheet de React Native, crear estos estilos, ¿vale? Vamos a crear el estilo contenedor de nuestro input, o en este caso directamente el del input, ¿ok? Luego vamos a pensar un poco en el contenedor que pueda tener este input y demás, ¿vale? Así que vamos a asignarle esos estilos que ya luego lo vamos a ir trabajando. Vamos a irle un placeholder. En este caso el placeholder debería ser compartido, debería ser dinámico, dependiendo de dónde yo lo vaya a implementar. El placeholder debería ser distinto, ¿cierto? Entonces ahí luego lo vamos a estar pasando como propiedad y ya podríamos evaluar que sería nuestra primera propiedad, ¿no? Que sería nuestro placeholder. El placeholder espera recibir, en este caso, un string. Si yo no quiero tipar, por ejemplo, todos estos elementos, yo puedo extenderlo directamente desde el text input de React Native. Por ejemplo, yo creo que por aquí debe estar el text input props, ¿vale? Si está. ¿Ok? Entonces yo podría este tipado, o debería ser una interfaz, ¿cierto? Debería ser una interfaz. Yo podría extender eh, text input prop, debería poder extender en este caso para utilizar las propiedades acá para este campo del formulario, ¿no? Digamos que si yo quisiese utilizar todas las propiedades si acá, podemos ver que utiliza las del view y también el mismo text input tanto Android y iOS.
tenemos todas las propiedades y también tenemos algunas de accesibilidad que podríamos extender directamente allí, ¿vale? Y podríamos utilizarlo. Así que simplemente para que podamos utilizar todas esas propiedades que ya conocemos, es decir, propiedades que solo espera recibir el text input, lo podemos hacer directamente desde acá. No es necesario que tipemos absolutamente todo, ¿vale? A no ser en este caso que queramos alterar directamente, por ejemplo, alguna propiedad que reciba el onChange o alguna función que nosotros querramos pasarle, le agregaríamos directamente acá, ¿ok? Si es una propiedad diferente a la esperada. Vale, entonces esperamos recibir, por ejemplo, el placeholder, asignarlo de una vez componente, ¿vale? Vamos a agregar, por ejemplo, el valor del campo, que el valor del campo también debería ser una propiedad, ¿ok? Y el valor del campo debería ser un string, bastante claro. La otra propiedad sería la del onChain text. El onChain text deberíamos recibir una función, cual podemos ponerle un nombre si queremos, que podría ser, por ejemplo, onChange. Este onChange, o esta función de onChange, ¿qué es lo que espera recibir directamente? Podríamos recibir diferentes propiedades a la hora de nosotros ejecutar directamente el onChange en tal caso de que lo necesitemos. Por ejemplo, el texto que hemos escrito dentro del campo, y otra propiedad que podríamos recibir, por ejemplo, podría ser, en este caso, el tipo del campo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué? Porque la idea en este caso es que nosotros tengamos diferentes campos, o lo normal es que tengamos diferentes campos dentro de este formulario que vamos a ir creando dentro de la aplicación. Por ejemplo, vamos a tener el de usuario o el email, este username para el login. Tendríamos, por ejemplo, el del password, podríamos tener uno de dirección, uno de fechas, entre otras cosas, ¿no? Como que podríamos tener una variante amplia de diferentes campos, así que la idea sería que nosotros cada vez que nosotros escribamos dentro del campo, si queremos hacer alguna validación en particular, podamos hacerlo gracias a que vamos a saber, en este caso, qué tipo de campo es o cuál es el tipo de campo con el cual estamos interactuando, porque posiblemente querramos tener una lógica para manipular o manejar de diferente forma, dependiendo de qué estemos escribiendo dentro del input, ¿ok? Entonces podría ser una buena idea que al momento de yo recibir o ejecutar en este caso el método del onChain text o onChain cuando escriba dentro del campo, que le espere pasar no solo el valor de lo que he escrito, sino también en este caso el tipo o el nombre del campo, ¿vale? Entonces en este caso vamos a esperar a recibir ese texto, ¿vale? Y esperaríamos recibir también el nombre del campo, ¿ok? Este tipado también lo podemos agregar por acá, que sería en este caso el del onChange, ¿vale? Que espera recibir ese texto y ese nombre de texto y ese nombre del campo, ¿vale? Aunque no quiero tipar directamente la función, sino tipar los props de esta función, ¿vale? O sea, aquí esperaría recibir ese texto que es un string y el nombre del campo que también debería ser un string, ¿ok? Por eso tenemos todo acá de onChange. Y esto, bueno, al fin y al cabo retorna una función, ¿vale? Entonces, al momento de nosotros llamar a este, o al momento de que se ejecute el onChain text, es decir, cuando escribamos dentro del campo, se va a llamar esta función, ¿vale? En el cual nosotros en el onChain text por default recibimos siempre el texto o lo que hemos escrito dentro del campo. Nosotros se lo vamos a pasar a esa función a través de ese objeto que hemos declarado. Y este onChange debería ser una propiedad que nosotros recibamos dentro de ese campo. Y a su vez, el nombre también debería ser, en este caso, también una propiedad que esperemos recibir, ¿vale? Así que vamos a colocar aquí el nombre. El nombre debería ser, en este caso, un string, ¿ok? Vale, perfecto. Regresemos por props. Nos comenta. Change. Vale, el change espera recibir en este caso. Vale, yo espero pasarle el texto. ¿Ok? Y espero recibir esto con el nombre del campo. Vale, acá con change compatible. Voy a recibir cosa acá del onChain. Ah, es porque realmente hay una propiedad directamente de React Native que es la del onChange. Porque el onChange retorna el evento directamente, ¿vale? Entonces lo que me está diciendo aquí en este caso es que no espera recibir eso. Entonces la idea es que yo lo pueda cambiar. Si quiero no voy a utilizar la extensión entonces de esto porque me va a ocasionar algunos conflictos, por ejemplo, si quiero reemplazar o sobreescribir en este caso esa clase que estoy utilizando de los props,
Así que vamos a removerla, yo creo, y ya está, para que nos evite este conflicto. Simplemente vamos a ir agregando cada uno de, de nuestro componente, ¿vale? Todo el tema del tipado. Vamos a añadir el placeholder, vamos a añadir el value también. ¿Qué más nos faltaría? Diría que nada más. Entonces, tenemos el tipado correcto para lo que esperábamos hacer, ¿vale? Acá esto es... me está pidiendo que importe en este caso React para que entienda en este caso estamos utilizando un componente o que estamos retornando un componente de React dentro de este archivo, ¿vale? Entonces ya tenemos los estilos, el placeholder, el valor del campo y la función para nosotros poder interactuar directamente con ese campo, ¿ok? Vale, aparte de eso, ¿qué otra propiedad podría ser interesante que nosotros podamos manipular o que podamos tener? Por ejemplo, la del onFocus, el evento de foco, ¿ok? Que esperaríamos nosotros también poder recibir ese evento a través como propiedad a la hora de nosotros salir de foco, es decir, que estemos en foco, que es cuando seleccionamos o cliqueamos dentro del campo del formulario, del input, entraría en foco en este caso ese elemento. Lo que nosotros esperamos saber es, por ejemplo, saber qué campo es el que está en foco porque queremos manipular o manejar de forma independiente cada uno de esos text input que vamos a agregar para que sea el tema de, por ejemplo, el email y el password, en este caso en particular, para el login o el registro, ¿ok? Entonces nosotros vamos a recibir, en este caso, el nombre del campo con el que estamos interactuando directamente. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros necesitamos saber eh, cuál es el valor con el cual estamos interactuando, ¿ok? Perfecto. Nos faltaría también, por ejemplo, el onBlur para cuando salgamos de foco. Sería exactamente igual, ¿no? Esperaríamos recibir y saber cuál es el campo en el cual hemos salido de foco para controlar o manipular de forma independiente ese campo, ¿ok? Vale. Entonces vamos a asignarle, vamos a recibir las propiedades también, el onFocus y el onBlur, ¿vale? Vamos a darlas campo y ahí tendríamos también esos dos eventos, ¿vale? Algo más que necesitemos, por ejemplo, podríamos agregarle nosotros si queremos, en este caso, a este text input podemos crearle un contenedor y añadirle directamente un label, ¿ok? Aunque vamos a probar inicialmente este componente que tenemos acá, que está bastante sencillito. Vamos a utilizarlo directamente en nuestra vista de Cinin y vamos a empezar a estilizarlo, ¿ok? Para ver cómo queda y cómo va funcionando este input que hemos creado, ¿ok? Voy a agregarlo por acá, lo hemos dado como directamente, creería yo, ¿vale? Directamente, ¿ok? Vamos a pasar las propiedades que espera recibir, ¿vale? Espera recibir un nombre, en este caso va a ser el de email, ¿correcto? Vamos a ponerle todas las propiedades que espera recibir por aquí y la vamos a ir seteando uno por uno, ¿ok? Pasarle su placeholder, que el placeholder debería ser un formato del correo, podemos ponerle x@ample.com, ¿vale? El valor del campo está vacío y tendríamos, bueno, no es necesario pasarle una llave, ¿vale? Entonces vamos a utilizarlo de la forma más simple o la forma más simple de que se suele manejar un campo, los valores de un formulario, que es a través de un estado. Esto lo voy a hacer simplemente para interactuar con el campo y saber que todas las funciones están interactuando correctamente, ¿ok? Luego lo vamos a reemplazar, lo vamos a hacer un poco más genérico a través de, en este caso, ese use redacer para controlar el estado, este estado un poco más complejo a través de acciones, poder despachar esas acciones, por ejemplo, que sería cuando escribamos, cuando salgamos de foco o cuando entremos de foco, ¿ok? Entonces, pero inicialmente vamos a manejarlo de forma sencilla, simplemente para visualizar correctamente nuestro input, ¿ok? Así que simplemente voy a agregar un estado, vamos a llamar email y set email, ¿vale? Lo sencillo inicialmente, dar nuestro use state, el cual vamos a recibir, en este caso, un estado o input vacío de forma inicial, ¿vale? Vamos a declarar las funciones, que sería la de on, ¿ok? La de onFocus y la de onChange, ¿cierto? Vale. Dijimos que en el onBlur esperamos recibir el nombre, por ejemplo. Lo mismo aplica para para el onFocus y lo mismo aplica para el onChange, que esperamos recibir el nombre, no, el texto y el nombre, ¿cierto? Eran los valores que esperábamos recibir nosotros en este campo. Ok, vamos a llamarlos directamente al momento de llamar declarar nuestro componente, lo mismo para el onFocus, lo mismo para el onChange, y el valor del campo sería en este caso el texto del campo, ¿cierto? Vale.
Aparte de eso, ¿qué esperábamos recibir? Bueno, vamos a interactuar directamente con el campo, por ejemplo. Es decir, cada vez que yo escriba dentro del campo, debería setear, en este caso, el valor del estado para saber lo que he escrito dentro del campo. Es decir, cuando yo entre en foco acá dentro de este campo y escriba, ¿no? Y escriba, debería en este caso poder saber lo que he escrito, ¿vale? Es decir, cada vez que yo escriba, se va a ejecutar, en este caso, esta función, que es la que recibe el texto y el nombre, y lo mismo aplica para esto, ¿no? Yo debería saber, por ejemplo, si estoy en foco, ¿vale? Vamos a recibir por acá, y acá, por ejemplo, vamos a recibir también el nombre, y vamos a ponerle acá texto, qué sé yo, end on blur, simplemente para tenerlo allí en la consola, saber cuál es el que se ha ejecutado, ¿vale? Lo mismo aplicaría para el otro, que es el on focus. Por último, tendríamos otro evento que es el on change, ¿no? Y así tenemos todos los eventos mapeados ahí en la consola para que los podamos ver tranquilamente al momento de ejecutarlo, ¿vale? Acá el tipado de esto, es decir, este tipado podríamos sacarlo de forma independiente, así como hicimos este on-chain props, e importarlo directamente dentro de ese componente porque he creado una función en este caso que espera recibir y enviar los mismos datos. Yo creo que va a ser interesante que podamos separar el tipado y que luego lo podamos agregar tranquilamente dentro de nuestro componente donde lo implementamos, ¿vale? Lo mismo aplicaría entonces para esto. Ok, la idea de separar las funciones en este caso es que podamos luego añadir acciones o validaciones personalizadas dentro de esas funciones en tal caso de que lo requeramos. Ok, vale, voy a exportar esas funciones. Voy a reemplazarlo porque ya lo tenemos aquí, ¿no? Focus props y acá sería el on blur props, ¿vale? Ya tengo el tipo de acá. Vamos a añadirlo aquí. On props. Aquí tendríamos el on focus props. Y aquí nos faltaría. Perfecto, ok. Vale, entonces aquí vamos a validar simplemente que todo funcione correctamente. Actualizar esto. Consola. Actualizar. ¿Vale? Cuando entremos en el campo, vamos a ver en este caso el evento. Aquí acabo de entrar en foco, voy a escribir, ¿vale? Debería haber el otro evento, aquí vemos que está el evento de OnFocus porque seguimos en foco dentro del campo y he escrito dentro del campo, estoy viendo lo que he escrito, ¿vale? Así nos aseguramos de tener controlado en este caso cada uno de los eventos y nos faltaría cuando salgamos de foco. Cuando salga de foco en este caso debería haber el OnBlur, ¿ok? Entonces ya tenemos los tres eventos controlados al momento de nosotros interactuar con cualquier campo o cualquier formulario de nuestra aplicación, ¿ok? Algo interesante que sucede en React Native, o en este caso en el desarrollo móvil, es que el concepto de formulario no existe. No existe el concepto de campo o text input directamente, ¿vale? Es decir, los campos o los inputs se manejan de forma independiente, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos manipular o gestionar o controlar, en este caso, un grupo de text input dentro de nuestra aplicación, vamos a tener que utilizar alguna herramienta o crear en este caso una herramienta que nos permita gestionarlo de forma global o general, ese conjunto de campos, porque por defecto, digamos que no es como la web que tenemos eventos para capturar en este caso lo que contenga, por ejemplo, nuestro formulario o tienes el contenedor del formulario, sino que en este caso tendríamos que gestionarlo de otra forma como lo vamos a hacer nosotros a continuación, ¿ok? Porque por el momento, como solo tenemos un solo campo, lo hemos gestionado directamente con un estado, ¿ok? Algo súper sencillo. Y bueno, cuando interactuamos en este caso, alteramos ese estado directamente. Pero sería solo si tuviésemos un solo campo, ¿no? Lo normal o lo habitual sería que nosotros tengamos diferentes campos o input dentro de nuestra aplicación que controlen o manejen diferentes funcionalidades de la misma, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tenga un campo para finalización de pago, donde voy a colocar mi nombre, mi apellido, la dirección, mi documento de identidad, la fecha en la cual quiero recibir el paquete o qué día o cuántos días espero recibir el paquete, etcétera, ¿no? Digamos que debería tener como que diferentes elementos que me permitan a mí configurar esa experiencia de compra o de finalización de compra para esperar recibir mi producto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta que tenemos diferentes campos y que cada uno de ellos también son distintos entre sí, ¿ok? No es como que todos son campos de texto y que escribimos y ya está, sino que podríamos tener un campo de fechas con un componente nativo de fechas, entre otras cosas, ¿no? Como que podríamos tener variantes a la hora de nosotros interactuar con esos campos. Entonces la idea es que nosotros podamos controlar y gestionar cada una de esas acciones o esos eventos que ocurran independientemente de qué tipo de
campo sea y en dónde esté ubicado dentro de nuestra aplicación. Por ello, es que vamos a nosotros crear en este caso o vamos a utilizar o vamos a gestionar todos estos elementos a través de un estado o a través de un reductor que nos permite manejar un poco de forma más compleja este campo, ¿no? Que podamos saber, por ejemplo, el valor del campo, qué tipo de campo es, si hay algún error dentro del campo, es decir, esto también nos habilita la característica, por ejemplo, de poder validar lo que hemos escrito dentro del campo, es decir, si lo que hemos escrito realmente es un correo en un formato válido, si la contraseña cumple con las características mínimas que nosotros esperamos de seguridad, si la fecha cumple con el formato, entre otras cosas, ¿no? Podríamos esperar validar cualquier tipo de dato o elemento que esté dentro de ello. ¿Ok? Entonces esta capa de este use Razor que vamos a agregar nos va a permitir controlar estas validaciones dentro de este formulario o de cualquier formulario de nuestra aplicación basándonos en esa gestión de estado del formulario y poder despachar o despachar estas acciones para que el reductor actualice este estado dentro de nuestra aplicación o dentro de esta vista en la cual estemos trabajando para poder saber si todo el formulario es válido y podemos enviar, en este caso, por ejemplo, el registro o el login, porque todos los datos están correctos, o necesitamos, por ejemplo, mostrar algún estado de error o mostrar algo en pantalla indicándole al usuario que algo está mal y esperamos que lo corrija para que pueda continuar, ¿vale? Entonces esa va a ser la idea lo que vamos a hacer a continuación. Pero antes de empezar con esa lógica, vamos a terminar el componente. Vamos a armar un poco el tema de los estilos, ¿ok? Básicamente para que se vea un poco mejor, porque está un poco crudo el input como tal. Habría que agregarle, por ejemplo, también un label para identificar en este caso cuál es el campo del formulario en que estamos trabajando, de cuál se refiere, entre otras cosas. Vamos a empezar primero con el input. Vale, empecemos con los estilos del input. Vamos a ponerle un border button color de color negro, yo creo. ¿Vale? Ok, vamos a ponerle un border button width de 1. Ok, lo tenemos. Vamos a ponerle un padding vertical para separar un poco los elementos de 10. Y vamos a colocarle un outline. Outline no, ponerle que nada más, ¿no? Creo que ahí está bien, ¿vale? Para que separe un poquito el input y que podamos ver el caso un poco más detallado, ¿vale? A ver, alguien nos da un comentario por allí. ¿Comentó? Hola, Emi, ¿qué tal? Buenas, por alguna razón no puedo suscribir, pero para la próxima lo hago para aportar al bootcamp. Gracias, Emi, muchísimas gracias. Quería contar que me reinteresa el React Native, quiero cambiar mi path de carrera de Mobile Engineer, tengo bastante tiempo en la web, pero me interesaría mucho lo mobile y la alternativa más viable de React para mi experiencia. Viene fuerte hace rato, solo quería pasar a saludar y darte las gracias. Muchísimas gracias, Emi, muchísimas gracias por el comentario, gracias por el apoyo. Y nada, si puedes apoyar con la causa, suscribiéndote al canal, como se hace con el Prime, con alguno de los tiers, sería genial para que nos ayuden en este caso a cumplir la meta del objetivo de los 200 suscriptores, de los 300 suscriptores para poder crear este curso de React Native desde cero, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Tu primer live fue interesante, tienes razón, no muchos cursos online no están actualizados. Y sí, lamentablemente es así, la mayoría de academias o cursos están actualmente disponibles, no tienen actualizado el curso de React Native. La mayoría están desactualizados, realmente tienen, no sé, hablan un poco de algunos conceptos de hace un par de años. Entonces la idea por allí en este caso es que podamos compartir con la comunidad ese conocimiento y que todos puedan tener disponible un curso 100% gratuito para que puedan inicializar o empezar el camino de React Native 100% actualizado y importante que sea en español. Yo creo que eso también le va a dar por ahí un punto adicional. Gracias, Like. Muchísimas gracias a Likes More por la suscripción. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Así que nada, si pueden apoyar allí, bienvenido sea para que podamos compartir más conocimiento con la comunidad. ¿Vale? Ok, vamos a continuar. Ya hemos hecho el estilo en este caso del input. Yo creo que está ok. Lo que sí deberíamos empezar a agregar, por ejemplo, debería ser un poco cómo se va a comportar también el input directamente con el tema de los estilos y demás. Es decir, tener, por ejemplo, un contenedor, que el input tenga un contenedor, que tengamos, por ejemplo, un label para poder indicarle en este caso cuál es el campo con el que estamos interactuando. Así que vamos a empezar con ello, ¿vale? Vamos a ir a un contenedor general con el view. En este caso le vamos a poner container. Esto va a contener todo el input. Agregar ese estilo del container. Agregarlo. Ok, aparte del container, bueno, hay que importar por supuesto el view de React Native para que podamos utilizarlo. Vamos a agregarle un texto, que es donde vamos a utilizar este texto del campo.
¿vale? Que sería nuestro label. Esperaríamos recibir el label como propiedad, ¿ok? Saber cuál es la etiqueta en este caso de este campo. El label sería un string, ¿cierto? ¿Vale? Ok, perfecto. Este label también tendría algunos estilos, que serían los estilos del label por sí mismo, ¿vale? Vamos a agregarlo aquí también. Y ahorita lo vamos estilizando, ¿vale? Hay que importar el componente de texto también, de React Native, ¿vale? Perfecto. Vamos a utilizar el label o pasarle el label de este campo, que sería en este caso email, ¿cierto? O sí, email, debería ser el email, ¿vale? Ahí lo vemos en pantalla, ya tenemos en este caso la propiedad del label. A ver, algo más que nos pueda interesar, por ejemplo, para este formulario, es lo que decía el tema de los errores, el manejo de errores. Entonces, ¿cómo podemos gestionar el tema de los errores? Vamos a agregarle una validación, por ejemplo, para que nosotros podamos saber si el campo tiene algún error o no. Es decir, que podemos recibir un valor o diferentes valores que nos permitan saber este estado de este campo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estado nos interesaría poder controlar nosotros dentro de este campo? Aparte del label y demás. Si hay algún error dentro del campo, que es un valor que nosotros le vamos a compartir, o el mensaje de error sería este error como tal. Si hay algún error, por ejemplo, es decir, un booleano que nos permita saber si el estado si nuestro estado de error es true o es verdadero, o no tenemos ningún error, así que no necesitaríamos mostrar, por ejemplo, ni cambiar los estilos, ni necesitaríamos, por ejemplo, mostrar el mensajito de error, ¿vale? Y aparte nos interesaría también, por ejemplo, saber si está activo el campo, es decir, si estamos en foco o estamos dentro de ese campo, estamos manipulando o controlando directamente ese campo. También podría ser un valor que nos interese, ¿vale? Así que vamos a pasarlo por acá, el error, que podría ser, que podríamos esperar recibirlo, y también si está activo o si hay algún error. En este caso son valores que sí esperamos recibir directamente, ¿vale? ¿Ok? O no, a ver, pensemos un segundo. No, siempre la vamos a esperar recibir. ¿Por qué? Porque la idea de nosotros gestionar luego, cuando empecemos a crear el reductor, la idea es que nosotros siempre recibamos el valor, así sea un string vacío, o así sea un booleano, en este caso en falso, diciendo que no tenemos ningún error, o el booleano del activo en falso porque no estamos controlando el campo. Entonces siempre vamos a esperar realmente recibir esos valores, ¿ok? Que ahorita se lo vamos a setear de forma manual para que no tengamos ningún error, ¿ok? En este caso que está activo, por default vamos a decirle que es falso. El error vamos a decir que está vacío, el hash error vamos a decir que es true en este caso porque quiero que se vea el error que vamos a colocarle, ¿vale? Y nada más, ¿no? Creo que es la única propiedad que nos faltaba. Efectivamente. Ok, vamos a setear entonces esa validación para utilizar el tema del error, por ejemplo. Si tenemos un error, ¿vale? Vamos a ver, hash error es true, entonces ¿qué vamos a hacer? Colocar nuestro texto y vamos a mostrar ese error que nosotros esperamos recibir, ¿vale? El texto, por supuesto, debería tener en este caso unos estilos que podemos ponerle acá error, ¿vale? Vamos a copiarlo por aquí y ya estaría, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. ¿Qué nos faltaría cerrar en este caso? Porque esperaríamos que fuese nulo, ¿vale? Si existe, mostramos el texto y si no, en este caso es, ¿ok? Vale, ahí lo tenemos. Entonces la idea sería, por ejemplo, pasarle un mensajito de error. Vamos a decir que esto es true. No, sorry. Que hay un error y vamos a decir que el texto es formato valid o email, bueno, por decir cualquier cosa, ¿vale? Ok, porque vamos a ir al texto y vamos a estilizar en este caso ahora cada uno de los campos. ¿Ok? Vale, algo interesante, por ejemplo, es que el valor este de activo que estamos viendo acá, es decir, cuando estemos en foco dentro del campo, podríamos agregarle para que cambie o varíe el estilo del formulario. Podría ser una buena idea, ¿vale? O podríamos alterar cualquier otro elemento utilizando esa propiedad. Podría ser una buena idea, ¿vale? Ahorita pensamos y vemos cómo lo colocamos para implementarlo, ¿vale? O pensamos una idea que nos ayude un poco a gestionar, ¿ok? Vale, perfecto. Ya lo tenemos, vamos a estilizar en este caso el tema del label, el tema del contenedor y el error como tal. También vamos a darle un poquito de vida a ello, ¿vale? Vamos a ponerle al label, por ejemplo, un tamaño un poco más apropiado, que sería como 11 más o menos, un poco más pequeña, ¿ok? Vamos a ponerle también, en este caso, un color distinto, que debería ser un color rojo, ¿ok?
Tal vez no este rojo, sino uno un poco diferente, pero ahorita lo vamos probando, ¿vale? Y yo creo que estamos, ¿no? Vale, ahí sería el error. Vamos a mapear ahora el label. Label simplemente vamos a cambiarle el tamaño. Está un poco más grande o más pequeño. Un poquito más pequeño, como en 13 yo creo que está bien, ¿vale? Y el contenedor vamos a ponerle un gap, en este caso de 10, simplemente para separar los elementos, un poquito del resto, para que no esté tan junto. Vamos a ponerle un poco menos, tal vez 5 o 10. Yo creo que 5 está bien, ¿vale? Ahí lo veríamos también bastante acorde, ¿vale? Ok, algo más que necesitemos por acá, por ejemplo, para el input, parte de esto, probablemente nos interese tener el control de cuando entremos y salgamos de foco a través del campo, em, pero cuando toquemos, por ejemplo, fuera de la pantalla, porque ¿qué sucede ahora? Si yo entro acá dentro del campo, no puedo salir del foco directamente dentro del input, se dan cuenta, ¿no? La única forma que yo salga de foco es que entre en otro campo, en otro formulario, en otro text input, pero o que apriete acá dentro del teclado el return, ¿ok? Te podría ser una buena idea que, por ejemplo, cuando yo entre en foco, toque fuera del campo, en cualquier lugar, en este caso, pueda salir del foco del campo, ¿ok? Entonces podría ser una buena idea agregarle, por ejemplo, un contenedor text input en el cual yo pongo, por ejemplo, un touchable without feedback y en este caso dentro ejecute la función de desvanecer el teclado al momento de que yo presione fuera, ¿vale? Podría ser una buena idea, así que vamos a hacer, ¿vale? Crear un touchable without feedback, que también es parte de React Native, que tiene una función de onPress y dentro de esa función de onPress nosotros vamos a llamar o vamos a utilizar, en este caso el keyboard, que es un componente o un API en este caso de React Native, el cual nosotros podemos acceder a diferentes métodos o funciones y en este caso nosotros vamos simplemente a desvanecer el teclado al momento de nosotros eh, interactuar fuera del campo, ¿vale? Vamos a agregarlo aquí también, ¿vale? Vamos a probarlo, ¿vale? Al tocar fuera del campo, en este caso debería tener la posibilidad de controlarlo, ¿ok? Aparte de esto, debería, por ejemplo, agregar a la misma vista, por ejemplo, cuando estemos utilizando el teclado, es decir, que no queremos que rompa tampoco la vista, así que podemos añadirle un contenedor para el keyboard avoiding view, para que la vista en este caso sepa que que estamos en este caso cuando utilizamos el teclado, que no rompa el resto del diseño o el resto de elementos, no los empuje hacia ninguna parte, sino que se mantenga, digamos que al nivel del campo o el input que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Así que este keyword avoiding view, vamos a añadirle el behavior para que lo controle, ¿ok? Y vamos a utilizar el platform simplemente para utilizarlo dependiendo de que si estamos en Android o iOS, podamos, por ejemplo, gestionarlo de diferentes formas. Lo recomendado por React Native en este caso es que para iOS utilicemos el padding como referencia de, del contenedor y para Android la recomendación en este caso es la altura, ¿ok? Entonces, esas son las dos formas que podemos controlarlo, así tenemos gestionado, digamos que el posicionamiento de los elementos, esto va a contener todo nuestro componente, ¿vale? Y aparte hay que añadirle unos estilos a este contenedor para que funcione, así que vamos a ponerle acá, que podemos llamarle content, acá, y este tendría en este caso un flex 1, todo el espacio que tiene. Lo deberíamos, ¿vale? Vale, lo tenemos. Actualizar esto, ¿vale? Vamos a probarlo. Ok, deberíamos poder salir del campo sin ningún problema, ¿vale? Para tenerlo ahí controlado si clicamos fuera del input, que podamos en este caso salir del foco sin ningún problema y desvanecer ese teclado. Vale, perfecto. Con eso ya lo tenemos. A ver, algo más que nos interese por acá con respecto al tema del label y demás. Yo creo que no, creo que estamos ok por ahora, ¿vale? Los estilos también creo que están ok. Vamos a probar cómo lo escribir. Está bien. Podríamos añadirle al contenedor del input algo en particular, por ejemplo, ¿vale? Es decir, yo podría agregarle a donde estoy implementando directamente el input algunos estilos acá, por ejemplo, para que contenga un espacio específico y demás. Yo creo que podría estar bastante bien.
Y eso nos va a ayudar un poquito también a controlar de forma visual estos elementos. Hola Droid, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que todo bien. Vale, vamos a mejorar un poquito los estilos también de esta vista del cine para darle un poco más de sentido, la verdad. Que se vea un poco raro. Probablemente nos interese darle un poquito más de vida a estos elementos con los que estamos trabajando. ¿Vale? Tenemos que añadir un contenedor y agregar, por ejemplo, también los dos elementos o los dos campos directamente dentro de esta vista, porque no solo vamos a tener el email, sino también vamos a tener el password, ¿cierto? Entonces vamos a aprovechar de agregarle ambos. Voy a añadir un contenedor, en este caso para los campos del formulario directamente. Vamos a ponerle acá acá styles.formContainer, por darle algún nombre en particular, ¿vale? Ok, este for container no existe, así que vamos a agregarlo también por aquí. Perfecto. Y vamos a añadir este contenedor. Hay que cerrar ese contenedor. Debería ir acá. ¿Ok? Y vamos a agregar el otro input, ¿vale? El otro input sería el del password, ¿no? Vamos a agregarlo aquí. Password. Ejemplo, la contraseña. Podemos ponerle, qué sé yo, asteriscos para que tenga como referencia de que es la contraseña, ¿vale? El valor del estado para la contraseña sería el de password, ¿no? Un estado para el password, también para que lo setee y demás. ¿Ok? Vamos a ponerlo por acá. Esto igual como dije hace un rato, esto se va a reemplazar, entre otras cosas, así que no se preocupen. Simplemente es como para tener una referencia, ¿vale? Ok, creería que nada más. Vale, ahí lo tendríamos. Lo único que veo un poco raro, por ejemplo, es que está ocupando mucho espacio el resto de elementos, así que necesitaríamos estilizar, por ejemplo, el contenedor del formulario y demás para que esto se pueda ver bien, ¿vale? Así que vamos a estilizar el tema del formulario. Vamos a ir al for container. Vamos a añadirle, por ejemplo, un padding de 20, ¿vale? Vamos a añadirle también un gap de 15 para separarlos un poco entre sí, ¿vale? Y un justify content space between, yo creo también, para que se separen, ¿vale? Vale. Aparte de esto, hay que contener también el resto de la vista, ¿vale? O hay que añadirle al contenedor, hay que quitarle algunas cosas, por ejemplo, porque no quiero que esté centrado en tanto horizontal como vertical. Si se dan cuenta, el contenedor que tenemos acá dentro de la vista, no queremos que ocupe todo el espacio que tiene disponible, ¿vale? Queremos que ocupe menos espacio. Así que probablemente nos interese que el contenedor de esta vista simplemente tenga un flex 1 y ya, ¿no? O podemos agregarle un color o algo más adicional, ¿vale? Pero el centrado horizontal y vertical hay que quitárselo. Vamos a dejarlo así, que el contenedor en este caso ocupe, simplemente tenga un flex 1, ocupe todo el espacio que tenga disponible. ¿Qué más podemos colocarle por acá? Vamos a agregarle, por ejemplo, un padding 20 para separar un poco los elementos. Yo creo que ahí está bien. Vamos a colocarle a este contenedor en particular. ah, No sé que le pongamos un margin tampoco muy específico. Estamos ok, ¿vale? Creo que lo único que hay que remover acá es el flex 1 que agregamos al contenedor del input, a este de acá. Creo que hay que removérselo, ¿vale? Vale, pero ocupe el espacio que tiene disponible. No es necesario en este caso que le agreguemos el flex 1, ¿ok? Ya luego lo vamos modificando y vamos viendo si se posicionan correctamente o si están como esperamos que se vean, ¿ok? Entonces va a depender un poquito de eso también, ¿vale? Pero creo que está ok, ¿vale? Se ve bien. Acá esto hay que agregarle estilos también. Luego vamos a ir viendo un poco pensando los estilos de estos elementos. Por el momento no mucho, simplemente voy a ir colocando lo que se me va ocurriendo, lo vamos agregando. Menos para tener controlado o mapeado cómo luego queremos que se vea en este caso esta vista, ¿vale? Ok, ya tenemos más o menos los inputs, se ven ok, me gusta cómo se ven de forma visual, ya sabemos cómo se van a mostrar estos errores que cuando ocurran, es decir, cuando escribamos un formato inválido o algo, ok, que en este caso no lo estamos testeando porque no tenemos validado nada, ¿vale? Pero cuando esto ocurra, bueno, simplemente que sepamos que se va a mostrar los errores, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo como deberían estar. En este caso en particular, el error debería estar vacío, por ejemplo, y no debería mostrarse el error, ¿ok? Lo mismo para el otro campo porque no hemos interactuado con él. Entonces, por el momento, esto debería todo estar en falso o vacío. Ok,
Vale, en teoría debería verse así al momento de nosotros entrar dentro del campo, así que ahora deberíamos empezar a setear o tener la idea un poco de cómo va a ser nuestro estado inicial del formulario y cómo lo vamos a controlar y gestionar, ¿ok? Así que vamos a empezar con ello. Vale, la idea entonces es que nosotros podamos manipular el formulario de forma completa, ¿vale? O de forma general. No necesariamente, ¿vale? Nosotros deberíamos poder controlar de forma global el formulario independientemente de cuántos campos tenga. Es decir, puede tener un solo campo o un solo valor o podría tener 10 o 20 o 5, 6, 7 text input dentro de la misma vista, ¿vale? La idea es que podamos gestionar y controlar de forma independiente todos estos valores que nosotros escribamos dentro de este campo. ¿Cómo lo podemos gestionar o cuál es la forma más óptima? La forma más óptima es que los manejemos a través de un reductor. ¿Por qué? Porque el estado del formulario va a ser un estado un poco más complejo, es decir, no va a ser simplemente el valor del email o el password por sí solo, sino que este estado va a contener diferentes valores, como saber si estamos en foco, si hay algún error, o por ejemplo, saber en este caso si es válido el campo, entre otras cosas, ¿no? Digamos que tenemos diferentes valores a la hora de nosotros poder interactuar con este campo, ¿ok? Por ahí me comenta, dice, ¿vas a estar pendiente de React Native EU? Me da la curiosidad cómo PlayStation utiliza React Native. Hay otras grandes charlas también. Sí, tengo que revisar hay unas charlas que tengo pendiente aún por revisar o ver de que hubo el último mes. La Config, por ejemplo. Interesante estar atento, por ejemplo, a estas conferencias, a estas charlas, porque siempre salen temas nuevos o comentan cosas nuevas, ¿vale? Tú, a ver, por ahí también comenta, tu password y tu set password está con minúscula, mayúscula. ¿Este de acá te refieres? No, realmente no afecta en nada porque esto simplemente es un estado, es el estado. Hay una práctica en este caso que se utiliza para los estados de React, que es que se utiliza la sintaxis de camel case en este caso para poder hacer referencia al estado, el nombre del estado o valor del estado en algún momento, ¿ok? La referencia del valor del estado que sería este primer valor de la estructuración del arreglo y como segundo parámetro o segundo valor del destructurado del estado se suele utilizar como prefijo, en este caso la palabra set y nombre de esa referencia del estado que hemos colocado. Simplemente es una práctica de React, ¿vale? Ok, vale. Entonces, sabiendo eso, vamos a empezar a armar ese estado inicial o cómo van a ser los estados de mi formulario o cómo voy a controlar yo mi formulario. Ok, vamos a empezar a pensar un poco en la estructura. Vamos a poner un initial state o un estado inicial para mi formulario. ¿Ok? El cual debería contener en este estado inicial los tipos de campos o los campos que va a tener el formulario. En este caso en particular son dos, el email, ¿vale? Y el password, ¿ok? Son los dos valores que nosotros esperamos controlar o recibir o utilizar dentro de esta vista del login específicamente, ¿ok? ¿Qué datos o cómo va a estar compuesto este email y este password? Deberíamos tener el valor del campo. También deberíamos tener el error, si es que ocurre un error, que por default el valor y el error están vacíos porque no hemos interactuado con ellos. Deberíamos saber si hay algún error dentro del campo, ¿vale? Que inicialmente es falso. Saber si el campo está activo, por ejemplo, que por defecto también va a ser falso. Deberíamos saber, por ejemplo, el nombre del campo, que en este caso es el email, ¿no? Y por último, deberíamos saber si el formulario es válido, ¿ok? ¿Vale? Importante. Aparte de esto, un momento. Aparte de esto, no necesitamos ningún otro valor, ¿ok? Entonces, ambos campos deberían contener este estado inicial, ¿ok? O el estado inicial debería estar compuesto por estos valores, por el valor del campo, el mensaje de error, si hay algún error, si el campo está activo, el nombre del campo con el cual estamos interactuando, que debería ser el mismo nombre, el de la llave, y saber si el formulario es válido. Este valor lo podemos extraer o sacar también fuera de este objeto. Podría ser, ¿vale? Va a depender un poco de cómo queramos gestionarlo. Pero sí, podría ser una buena idea que podamos en este caso también sacarlo de allí. Si es que lo queremos manejar solo global y no de forma independiente. ¿Ok? Es otra alternativa.
Entonces, lo que deberíamos hacer también nosotros es hacer el tipado también de este estado del formulario. Debería ser la idea. ¿Ok? Así que vamos a agregarlo. Hay que agregar entonces este foreign state, ¿vale? ¿Dónde vamos a agregar este tipado? ¿Dónde deberíamos agregarlo, chicos? Dentro del hook que vamos a crear, probablemente puede ser una buena idea porque lo vamos a seguir utilizando. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregarlo vamos a crear una carpetita para el hook, que es lo que va a utilizar todo esto. ¿Ok? Para que agreguemos el tipado. Así vamos armando la estructura también. Dentro de la carpeta de hooks voy a crear un nuevo hook, que es el que nos va a permitir controlar todo esto, que le vamos a llamar useForm. ¿Ok? De useForm dentro vamos a agregarle, por ejemplo, vamos a exportar ese tipo, el estado del formulario, ese foreign state. El foreign state, en este caso sería una llave cualquiera, ¿vale? Que debería ser un string, ¿ok? Y este debería contener el estado del formulario. ¿Cuál es el estado del formulario? Declarar el estado del input, sorry. El estado del input, ¿cómo debería ser? Debería ser en este caso ese valor, que es un string, el error, que también es un string. Debería contener también em, si hay algún error, que debe ser un booleano, si está activo, que es un booleano, el nombre, que es un string, y el formato, si es válido o no, ¿vale? Entonces, nuestro estado del formulario debería contener en este caso el estado del campo, ¿vale? Y esto debería ser un objeto que contenga diferentes valores con cada uno de los campos que nosotros utilicemos, ¿ok? Entonces, ya tenemos el tipado acá del form state, ¿vale? Perfecto. Para poder utilizarlo al momento de declarar nuestro reductor, ¿vale? Perfecto. Entonces, ya tenemos en este caso el estado inicial, ¿vale? Ahora, ¿qué creen ustedes que deberíamos hacer? Ahora, lo que debemos hacer nosotros en este caso es empezar a armar un poco la lógica de cómo vamos a controlar este estado del formulario. Y esto lo vamos a hacer dentro de ese useForm que acabamos de crear, o ese custom hook que acabamos de crear, ¿ok? Así que vamos a empezar armando el reductor y armando un poco la estructura de cómo se va a comportar este reductor, ¿ok? Vale. Vamos a declarar nuestro reductor con reducer, ¿ok? Nuestro for reducer, un reductor, ¿qué es lo que espera recibir normalmente? Un reductor espera recibir el estado original, ¿vale? ¿Ok? Que debería ser ese estado del formulario, ¿vale? Y una acción, que debería ser nuestras acciones del formulario. Vamos a poner for action, ¿vale? Y vamos a declararlas, ¿ok? ¿Cómo van a ser las acciones de nuestro formulario? ¿O qué tipo de acciones nosotros vamos a poder realizar dentro del formulario? ¿Vale? Nuestras acciones deberían ser del tipo, o debería ser for action, ¿vale? Y nosotros, las acciones son, eh, tenemos un tipo de acción que podemos realizar, ¿vale? Que pueden ser acciones específicas. Y tenemos en este caso los datos del formulario también, ¿no? ¿Vale? Que los datos que nosotros al momento de interactuar con cualquier campo, ¿qué debería ser? Debería ser ese mismo input state, ¿cierto? Debería ser ese mismo dato del campo, ¿vale? Es decir, cada vez que yo interactúe con un campo, voy a recibir una acción, que ya vamos a mapear cada una de las acciones, y debería retornarme lo que yo he interactuado o los valores de ese campo con el cual yo he interactuado, ¿ok? Entonces, acá nosotros vamos a tener nuestros input action, vamos a llamarlo de esa manera, ¿ok? Input actions. ¿Cómo van a ser estas input actions? Esto va a ser un enum, ¿vale? Porque lo vamos a utilizar luego. Y este enum, ¿cómo va a estar dispuesto? Deberíamos tener diferentes acciones, por ejemplo, como es la del input change, ¿vale? Deberíamos tener, por ejemplo, el input blur, el input focus, ¿vale? Deberíamos tener, por ejemplo, la del clear input para limpiar todos los campos a la vez, en tal caso de que queramos limpiarlos, y el set input si queremos setear o presetear valores directamente en el campo, ¿vale? Podría ser, digamos que ese podrían ser los tipos de acciones que nosotros vamos a poder realizar, ¿vale? Y así es que va a estar compuesto, en este caso, nuestras acciones del formulario, ¿vale? Ok, este reductor, ¿qué más necesita para poder funcionar? Vale. Este reductor, como dijimos, recibe el estado inicial o el estado del formulario y recibe la acción, ¿vale? Entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un switch para poder evaluar, dependiendo del tipo de acción que nosotros realicemos,
que vamos a estructurarlo por acá. Esperamos el tipo y la data de nuestra acción, ¿vale? Porque como está compuesto, en este caso nuestro action, recordemos, el action va a recibir alguna de estos tipos de acciones y va a recibir los datos que serían los datos del estado del campo con el que estamos interactuando, ¿ok? Yo simplemente lo que voy a hacer es evaluar el tipo de acción que estoy realizando para poder setear este reductor, ¿ok? Vamos a ir evaluando cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de que nuestra acción sea la del input change, que es lo que debería ocurrir, es decir, cuando yo escribo y cambia el estado del campo, ¿qué debería suceder? Yo esperaría recibir, en este caso, de mi action data, yo esperaría recibir, en este caso, ¿qué valores? Podría recibir, por ejemplo, el nombre del campo, podría recibir el valor, el error, si tengo un error, si el formulario es válido o si es activo, ¿cierto? Es decir, todos estos valores son los que yo esperaría recibir directamente al momento de nosotros interactuar con ese campo, ¿ok? Entonces, más o menos sería la idea para que nosotros podamos gestionar cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, aquí la idea va a ser, en este caso, no es necesario que destructuremos todo. A ver, pensemos un segundo. No es necesario que estructuremos directamente lo del input change data. ¿Por qué? Porque en el resto de los campos también vamos a utilizar esos valores, así que no va a ser una buena idea porque hay blob code dentro de este switch, así que no podemos estructurarlo, va a ser un poco innecesario, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es simplemente utilizarlo, ¿vale? Es decir, nosotros cuando interactuamos con el campo, es decir, cuando escribamos algo dentro de un campo, ¿qué es lo que va a suceder? ¿O qué debería suceder cuando se lance la acción del input change? Lo que ocurre dentro del evento del input change es que cada vez que nosotros escribimos algo, se actualiza el valor del campo, ¿cierto? Vale. Entonces, lo que va a suceder en este caso es que dentro de este objeto, de este reductor, de este estado, que dijimos que va a tener esta estructura que vemos acá, va a contener un objeto de objetos que contiene la llave valor del tipo del campo. Cada tipo de campo que tengamos, si tenemos dos campos, vamos a tener, por ejemplo, en este caso en particular, el email y el password, y cada email y password va a contener sus estados de forma independiente, va a tener su valor, su error, si hay algún error, si está activo el campo, estamos en foco, el nombre de ese mismo campo para poder controlarlo y si el formulario es válido, ¿ok? Entonces, dentro de este use for que nosotros vamos a utilizar al momento de lanzar la acción del input change, de que cambie el campo, nosotros deberíamos mantener el estado general, es decir, el estado anterior que ya contenía, en este caso, el campo del formulario. ¿Por qué? Porque no solo hay un campo, sino hay diferentes campos. Entonces nosotros esperamos sobreescribir ese estado original de ese estado del formulario previamente y nosotros simplemente alterar el nombre de ese campo con el que estamos interactuando. Recordemos que estamos recibiendo la data y que la data es el valor del campo, así que yo espero saber con qué campo estoy interactuando para solo alterar ese campo, ¿ok? Entonces solo voy a alterar en este caso ese campo y para estar seguro en este caso de que, bueno, voy a alterar ese campo y voy a setearle en este caso una copia del estado anterior que contiene ya ese campo para asegurarme de que contenga esos valores y a su vez si necesito en este caso pasarle por ejemplo el valor del campo, pasarle si hay algún error por ejemplo dentro del campo porque lo estoy recibiendo al momento de interactuar, eh, el mensaje de error y si hay algún error también vamos a esperar recibir o saber en este caso si el campo está activo o no, ¿vale? Y esperamos también recibir si el campo es válido, ¿no? Si ese is form valid creo que es, ¿no? Is form valid, si el campo es válido o no, ¿vale? Entonces ahí esperamos recibir todos esos datos al momento de nosotros interactuar con ese campo del formulario, ¿ok? Algo interesante por acá que vamos a colocarle, en este caso, por el momento solo vamos a armar esta acción para asegurarnos de que todo funcione y luego que funcione vamos a ir agregando el resto de acciones, ¿ok? Simplemente es para asegurarnos que funcione lo que estamos haciendo, ¿vale? Vamos a armar el caso por default. ¿Cuál es el caso por defecto, chicos? Debería ser por default que simplemente retorna el estado, ¿no? El estado original que contiene ese reductor, que sería en este caso el estado del formulario que nosotros inicialicemos dentro de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces ya tenemos el reductor, ya sabemos cuáles son los tipos de acciones que podemos realizar, que sería la del input change, input blur, input focus, clear input y el set input, son las acciones que podemos realizar. Y ya tenemos un reductor que controla, por ejemplo, cuando interactuamos directamente con el campo, ¿ok? Ahora, hay que crear en este caso el custom hook, que es el que va a exportar o que va a compartir esas funciones o que va a despachar estas acciones al momento de nosotros interactuar con el campo, ¿ok? Al momento de nosotros eh, al momento de nosotros interactuar con el campo, vamos a despachar algunas acciones, que esas acciones son, por ejemplo, la del input change, y al momento de
ejecutar ese input change, debería en este caso actualizar el reductor y eso provocaría que se actualizase el estado del formulario, que veamos en este caso la validación del campo y saber si realmente es válido o no el campo en el cual nosotros hemos interactuado. ¿Ok? Vale. Así que vamos a crear el reductor, que es el que va a exportar estas funciones. Vamos a crear nuestro reductor, que es nuestro use_for. Use_for espera recibir el estado inicial del formulario, ¿ok? Que al fin y al cabo es nuestro foreign state que hemos declarado, ¿vale? Este espera utilizar un reductor, así que vamos a declarar un useReducer. De React, el useReducer recibe un reductor, que es el que hemos creado hace un momento, ¿vale? De form_reducer que creamos es el reductor, es el espera ser el controlador de este estado del formulario, y también en este caso espera tener un valor inicial para ese reductor, ¿ok? Para que setee el estado inicial de nuestro campo o nuestro formulario, ¿ok? Vale. El useReducer retorna, pues, o nosotros podemos acceder directamente al estado y al despacho o un setter o una función que despache o triggere o lance estas acciones que nosotros vamos a realizar. Así que nosotros dentro de este reducer esperamos recibir el estado del reductor o el estado del formulario sería en este caso, y la acción que me permita despachar, una función que me permita despachar cualquier tipo de acción como son alguna de estas. ¿Ok? Vale. Entonces vamos a crear nuestra primera función. La primera función sería en este caso la del onChange, ¿cierto? Que es la única que vamos a trabajar por ahora. ¿Qué pasa cuando yo ejecuto el onChange? ¿O qué debería pasar? Yo esperaría recibir ¿qué? El texto, ¿cierto? El valor del campo y el nombre, ¿cierto? Esto debería ser nuestro onChain props, creo que está, ¿no? Tenemos por ahí el tipo de este valor, ¿cierto? ¿No? Lo habíamos agregado por aquí, creo. ¿Dónde fue que lo agregamos, chicos? En el input, ¿no? Este de acá, ¿vale? OnChain props. Vamos a utilizarlo acá. Así que vamos a hacerlo manualmente. Vamos a importar nuestro props, ¿vale? Lo tenemos. Vale, ahora sí. Ok, vamos a declarar nuestro onChain props, que lo que espera, nuestro onChain, que lo que espera recibir es el texto del campo y el nombre con el campo que estamos interactuando. ¿Para qué esperamos recibir esto? ¿Vale? La idea es que yo pueda validar realmente si el campo es válido o no. ¿Vale? ¿Ok? Por el momento, no vamos a ver, pensemos un momento. Vamos a validar directamente, vamos a hacer la validación directamente, ¿vale? Vamos a empezar a armar nuestra librería de validación. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos con qué campo podemos interactuar, por ejemplo, con el email o el password, ¿ok? Entonces, al momento de nosotros escribir cada vez dentro del campo, nosotros esperamos en este caso que valide si hay algún error o no dentro del campo. Así que deberíamos crear esa librería de validación. Y vamos a crear en este caso una función que me permita poder validar esto. ¿Ok? A la cual le vamos a llamar, por ejemplo, validate input. Puede ser un buen nombre, ¿vale? Entonces, la estructura que esperamos tener nosotros es la siguiente, ¿vale? Yo espero crear una función que se llame validate input. Y yo espero pasarle a ese validate input el valor del campo, que sería ese texto, y espero pasarle el nombre del campo con el que estoy interactuando. Y esta función que yo voy a crear, que va a validar, validate, ¿vale? Que va a validar el campo, yo espero que me retorne un objeto con el error y si hay algún error dentro del campo, ¿ok? Es decir, yo espero que al momento de cada vez que yo escriba dentro del campo, ¿vale? Porque vamos a hacer una validación. Cada vez que nosotros escribamos, vamos a validar si realmente el campo es válido o no. Esa es, digamos, que la forma en la cual vamos a hacer la validación. Podríamos hacer una validación de otra manera, es decir, podemos hacer una validación que valide luego de que salgamos del foco, ¿vale? O al momento de entrar de foco en el campo. Es decir, tenemos diferentes estrategias de validación a nivel de UI. Va a depender un poco del tipo de usuario y cuál sea la experiencia de usuario que queramos brindar a través de nuestra aplicación, cuál sea la más cómoda para ese grupo de usuarios, ¿ok? Para adultos un poco mayores, probablemente la mejor idea es que le digamos inmediatamente, cuando interactúe con el campo,
que sepa que hay algún error y que esperamos que lo corrija antes de que finalice de escribir, ¿ok? Tal vez un usuario un poco más joven espera que él pueda realizar su acción sin ningún limitante, es decir, que pueda escribir lo que desee y cuando salga del campo o antes de finalizar, le indiques qué debe modificar, ¿vale? Entonces, digamos que cada tipo de usuario, cada grupo de personas se maneja, tiene una, entre comillas, una psicología de cómo espera manejar cada una de las situaciones. Entonces, probablemente para un grupo de personas sea mejor inmediatamente esté escribiendo, mostrarle que tiene que cambiar algo para asegurarse de que lo haga correctamente a la primera vez o a la segunda vez que lo esté intentando. Y en cambio otros usuarios esperan que ellos puedan interactuar tranquilamente y luego tú le digas que ha sucedido mal, pero luego al final de que ya ha terminado de interactuar, ¿ok? Como digo, eso ya depende mucho de la experiencia de usuario. En este caso no es mi área, pero es lo que le puedo compartir en este caso un poco de mi experiencia cuando se crean, en este caso, este tipo de interfaces de usuario. ¿Ok? Entonces yo espero recibir dentro de esta validación, saber si hay algún error o si tengo el mensaje de error o saber si hay algún error dentro de esta validación del campo. ¿Ok? Y ahora es que vamos a nosotros a crear nuestra librería de validación. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un archivo por acá. ¿Tenemos una carpeta para funciones? Creo que no. ¿Vale? Vamos a crear una carpeta acá que le vamos a llamar functions. Y acá adentro vamos a crear un archivo que le vamos a llamar validation. Validate. Vamos a poner el mismo nombre. Validate input. Da un poquito más de sentido. ¿Ok? Este validate input, ¿cómo va a funcionar? ¿Ok? Es una, como dijimos, es una función. Se llama validate input. Espera recibir, como dijimos, el valor del campo y el nombre. ¿Ok? Del campo con el que estamos interactuando. Vamos a añadirle el tipo por acá. Esperamos nosotros. Esperamos nosotros recibir ese valor del campo y esperamos retornar el objeto, ¿no era? Si tenemos algún error o este es has error, ¿no? Has error, el error que sería el valor del error, ¿vale? Eso es lo que nosotros esperamos, de cómo esperamos que funcione, en este caso, esta función de validate input, ¿cierto? De conflicto, ¿ok? Vale. Perfecto. Entonces, este validate input o esta función de input que nosotros esperamos recibir, ese valor y em, ese valor del campo y ese nombre, ¿cómo va a funcionar? ¿Vale? Nosotros esperamos, por ejemplo, validar de forma independiente cada uno de los campos. Es decir, según el tipo de campo que yo tenga, aquí es donde vamos a crear la librería de validación, ¿ok? Según el tipo de campo que yo tenga, yo voy a empezar a validar ese campo, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear un switch, por ejemplo, y vamos a ponerle el nombre del campo en el cual vamos a interactuar, ¿ok? Entonces, según el caso, que por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del email, que sería el primero, ¿vale? En el caso de que sea un email, ¿cómo lo voy a controlar? ¿Ok? Así que aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Dijimos que íbamos a retornar al final de esta función, saber si tenemos un error o y cuál es ese error. ¿Ok? Así que voy a declarar por aquí el has error en falso inicialmente. Inicialmente no deberíamos tener ningún error. Y el mensaje de error debería ser inicialmente vacío. Pero al fin y al cabo, lo que vamos a retornar es este error y ese mensaje, es decir, que solo se va a alterar según lo que nosotros vayamos a interactuar. ¿Ok? Vale. Entonces, vamos a hacer la primera prueba. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es limpiar, en este caso, los espacios también. Vamos a poner acá, format value, vamos a ponerle. Simplemente vamos a hacerle un trim a ese valor del campo. Es decir, para asegurarnos realmente de que el campo, este, asegurarnos realmente de que el campo, a eso, acá esto es un objeto, ¿cierto? Es un objeto de nuestro amigo. Vale, aquí la anotación, un poco problemática. Esto, vamos a cambiar el tipado de esto, ¿vale? A ver, cómo lo retornamos acá? A cambiar el tipado, poner acá el tipo, este sería el validate params, ¿vale? Que es el value y el name. A tiparlo así.
¿vale? Vamos a retornar. Es esto, ¿no? Dejas error y el error, ¿cierto? Lo tenemos ya tipado, digamos que completo, ¿no? Si luego lo podemos unificar, pero la solución más rápida es esta por el momento. Ok, entonces lo que hicimos fue formatear el valor del campo, es decir, lo que hayamos escrito, este, lo que hayamos escrito dentro del campo, le vamos a quitar los espacios, ¿ok? Vale, entonces, ahora hay que empezar a validar lo que escribimos dentro del campo, así que vamos a empezar a agregar condiciones al momento de validar, ¿ok? En el caso de que sea un email, que es lo primero que validamos cuando estamos en un campo de un formulario, está vacío, ¿cierto? Así que vamos a evaluar, por ejemplo, que ese format value sea igual a vacío. Si es igual a vacío, ¿qué debería suceder? ¿O qué debería retornar yo? Yo debería setear en este caso que hay un error, ¿cierto? ¿Vale? Debería en este caso indicar cuál es el error. ¿Cuál es el error? El error es que el email es requerido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo está vacío, ¿vale? Ese sería el primer caso. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso es que no cumpla con el formato, ¿cierto? Así que podríamos tener un if por acá, en el cual coloquemos, por ejemplo, o sea, vamos a agregar una validación de regex por aquí sencilla. Vamos a poner acá email regex. Vamos a aprovechar esta que nos está sugiriendo nuestro amigo Copilot, que realmente va a depender un poco de cada uno de los casos particulares que nosotros querramos validar a la hora del email. Hay validaciones un poco más o menos complejas. Vale, yo voy a agregar otra validación por acá, por ejemplo, para que le pueda agregar más y puntos y demás. Vamos a ponerle este. ¿Ok? Vamos a agregarle esta, que es una genérica por allí de internet cualquiera, ¿vale? Simplemente para validar que sea un dominio y que tenga letras o números y demás, ¿vale? Entonces, vamos a validar ese formato. La idea es que, por ejemplo, si no cumple con ese formato, es decir, si yo testeo ese valor del campo del valor que yo he escrito dentro del campo y no cumple con esa condición del regex del email que nosotros le hemos decidido dar a ese formato, puede ser cualquiera, ¿vale? En este caso, si no cumple con esa condición, ¿qué significa? No sé, si no cumple, significa que hay algún error, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que el hash error va a ser verdadero y que el email va a ser inválido, ¿ok? Digamos que podría ser un mensaje genérico que le podríamos dar al usuario. Y el último caso, ¿cuál sería? Que todo esté ok, así que el error va a ser falso, el hash error va a ser falso y no vamos a tener ningún error, ¿ok? Ese sería el caso simple del email para poder validarlo, ¿ok? Primero validamos que no esté vacío, luego validamos que el formato, según el regex que hayamos determinado para ese email, se cumpla con esa condición. Si no se cumple con esa condición, deberíamos tener un error de formato inválido. Y en el caso de que em, no esté vacío y cumpla con el formato, significa que el email es válido. Así que no va a haber ningún error. El mensaje de error va a estar vacío. ¿Ok? Ese sería en este caso, esto sería nuestro primer caso, ¿vale? Aquí simplemente haríamos un break para romper en este caso la validación y nos aseguramos de pasarle el caso por default, ¿ok? El caso por default sería que no haga nada, ¿vale? Es decir, si no está tipado el valor o el tipo de campo que nosotros vamos a interactuar, debería simplemente no evaluarlo, no debería hacer nada, ¿ok? Nos aseguramos que no haga nada y que se tenga por default que no hay ningún error y que no tenemos ningún mensaje de error, ¿vale? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque la idea es que controlemos todos los campos a no ser de que sea un valor opcional dentro de alguno de los campos del formulario. ¿Ok? Sería la idea. Vale, entonces ya mi validate input debería funcionar, es decir, esta función ya deberíamos tener la posibilidad de validar si el email es válido o no. Vamos a importarla acá en nuestro custom hook que habíamos creado, ¿ok? Y vamos a seguir trabajando con ella, ¿vale? Ok, ahora, sabiendo si tenemos un error y cuál es ese mensaje de error, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Al momento de nosotros interactuar con el campo, también sería una buena idea saber si los otros campos del formulario son válidos o no. ¿Ok? Entonces la idea también es que al momento de interactuar directamente con el campo, yo sepa si hay algún error o no y que yo pueda en este caso cambiar o alterar los valores de ese campo o de los otros campos del formulario en tal caso de que sea necesario. ¿Ok? Vale. En este caso simplemente lo que voy a hacer para probar de que todo esté ok antes de evaluar, digamos que de forma independiente, si es válido o no el campo del formulario, simplemente voy a asegurarme de poder despachar
¿Ok? Recordemos que el Redacer que hemos creado nos da la posibilidad de tener el estado del formulario de forma general cada vez que interactuemos con algún campo de ese formulario. ¿Ok? Y nos da la posibilidad también, en este caso, de despachar cada una de las acciones, que por el momento solo creamos la de el input change. ¿Ok? ¿Vale? Entonces yo voy a despachar. ¿Qué acción voy a despachar? Voy a despachar mi acción de input change y la data que yo espero recibir al momento de despachar esta acción, ¿cuál es? Es el valor del campo, es ese texto. Esperamos recibir también el, el error, ¿vale? O el nombre del campo también, por ejemplo, esperamos recibirlo. Esperamos recibir también el error, esperamos recibir si hay algún error, si hay algún error y el mensaje de error. Esperamos recibir si el campo está activo o no. En este caso va a estar activo siempre, ¿cierto? Porque si yo estoy escribiendo en el campo, significa que estoy en foco en el campo, estoy escribiendo en ese campo, ¿ok? Que siempre va a estar activo el campo en este momento. Y vamos a retornar también si el formato es válido o no, ¿ok? Que debería ser el formato es válido si no hay ningún error, ¿cierto? Si no hay un error, significa que el formato es válido, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, con eso ya deberíamos tener nuestra función o nuestra acción que vamos a despachar. Así que este custom hook que hemos creado, ¿qué debería retornar? Debería retornar, en este caso, esa debería retornar el estado del formulario, ¿vale? ¿Ok? Y debería retornar nuestra acción de onChange, ¿ok? Entonces con eso ya tenemos nuestro custom hook que nos permite modificar o alterar ese estado del formulario a través del reductor, que hemos declarado un reductor que nos permite despachar diferentes acciones o tener diferentes acciones para alterar esos estados. Esas acciones podrían ser la del cambio del formulario, el entrada o salida de foco, vaciar el campo del formulario o setear un valor individual o un grupo de valores dentro del formulario. ¿Ok? Que por el momento, dentro de nuestro custom hook, solo agregamos la función del onChange para que despache la acción del input. ¿Ok? Vale. Entonces, ahora ya deberíamos poder utilizar ese custom hook dentro de nuestra vista del sign-in, del formulario. ¿Ok? Para poder controlar, en este caso, el comportamiento de nuestro campo del formulario. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos al sign-in, voy a quitar esto, a irnos al sign-in. Y acá en esta función que se llama onChange, que vamos a tener que renombrar porque así se llama el del custom hook, vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle onHandleChange, un poquito más de sentido, ¿vale? En este onHandleChange, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué es lo que debería suceder? Primero, como hemos agregado un custom hook, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos llamarlo, ¿no? Recordemos que el custom hook debe instanciarse dentro del mismo, debe llamarse dentro del mismo componente. Debe estar al top del componente, no puede estar dentro de una condicional, ¿vale? Así que deberíamos llamar ese custom hook, que ¿cómo se llama? Se llama useForm, ¿cierto? El useForm, ¿qué es lo que espera recibir? Espera recibir ese estado inicial del formulario, ¿ok? Nosotros, ¿qué vamos a utilizar? De ese reductor, nosotros podemos utilizar el estado del formulario, ¿vale? Y la función del onChange, ¿ok? ¿Para qué? Para que cuando yo escriba dentro del campo, es decir, cuando yo gestione ese onHandleChange, ¿qué debería suceder? Yo debería llamar ese onChange del custom hook y pasarle el texto que yo he escrito y el nombre del campo, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, tengo el estado del formulario y he removido los estados previos que había agregado, así que voy a utilizar directamente ese estado del formulario, ¿cierto? Entonces, ahora el valor del campo va a ser de mi estado del formulario, el valor del email va a ser el valor de ese campo, ¿vale? Y lo mismo aplicaría para el resto. Recordemos que acá yo tengo también el name, así que puedo utilizarlo acá también. De mi estado del formulario, yo tengo email, tengo en este caso el nombre de ese email, ¿vale? O de ese campo. Puedo acceder allí. Lo mismo aplicaría para el password. Password también sería igual, ¿no? Password es el estado del formulario, campo del password, podría ser en este caso el valor del campo, ¿cierto? Y lo mismo aplicaría para el nombre. Sería en este caso el estado del formulario, el password y el nombre en este caso de ese campo, ¿vale? Entonces ahí lo tendríamos. Nos faltaría agregar el valor de si está activo o no el campo. Nos faltaría también agregar
el del error y el del hash error. Lo mismo, ¿no? Sería nuestro estado del formulario, nuestro email, tenemos si está activo o no. Para el error, lo mismo, tenemos el estado del formulario, el email, sabemos si tenemos el error o no. Y lo mismo aplicaría para el hash error. Sería el estado del formulario, del email, el hash error. Lo mismo aplicaría para el del password, exactamente igual. ForState.password.active. Para el error, ForState.password.error. Para el hash error sería ForState.password.hashError. ¿Ok? Con eso tendríamos todas las validaciones del formulario, ¿vale? En teoría esto debería funcionar, ¿vale? Remover esto que ya no es necesario. Y acá dentro del input, el active, bueno, no lo estamos utilizando para nada por ahora. Si luego lo queremos utilizar, ahí vemos que le agregamos, ¿vale? Voy a actualizar esto para asegurarnos de que todo esté ok. Vamos a remover todos los console word que estaban por allí. Ya no lo necesitamos, ¿ok? Todo eso. Console word de los eventos. Podemos quitarlos por ahora, ¿vale? Todo lo que habíamos console wordteado lo vamos a quitar, ¿vale? Perfecto. Vamos a irnos a nuestra vista de sign-in y vamos a probar si esto funciona, ¿ok? ¿Qué debería suceder cuando yo escribo acá, chicos? ¿Qué creen ustedes que debería suceder? Lo que debería pasar, ¿no? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando escriba? Va a crashear, ¿cierto? No realmente, ¿vale? Esperemos que no se crashee. Pero, ¿qué va a suceder cuando yo escriba dentro de este campo? Deberían poder empezar a validar directamente lo que el formato del email, ¿cierto? Es decir, si yo escribo acá, a abrir el teclado, escribo una letra y si no cumple con el formato, debería validar, en este caso, si es un email o no, ¿ok? Vamos a hacer la prueba de fuego, escribo, y no es un email, te va a mostrar el mensaje de error, ¿vale? Y hasta que yo no escriba un formato correcto, esto no me va a retornar que el formato es válido, ¿ok? Efectivamente, ¿vale? Entonces ya tenemos nuestra validación de nuestro campo del formulario, creando nuestra propia librería de validación desde cero, utilizando este custom hook y utilizando este useRedaser para poder controlar el estado de forma general, ¿ok? Entonces se dan cuenta que ya tenemos la validación y funciona correctamente, ¿vale? Bastante bien, ¿no? Entonces, ya hemos creado nuestra validación del campo. Está validando cada vez que nosotros interactuamos con el campo y funciona de forma independiente, ¿vale? Acá hay un detalle. Vamos a revisar un momento aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Al momento de yo llamar la función, estoy llamando una función que no es, efectivamente, ¿vale? Al momento de interactuar con el password, vamos a empezar, ¿vale? Vamos de nuevo, ¿vale? Empezamos aquí, campo, ¿ok? Vamos a interactuar con el password, ¿vale? Aquí hay un detalle. El password no está funcionando. A ver el por qué. Password name, agregamos el password aquí. Vale, le pusimos el mismo nombre, efectivamente, por eso es el error, ¿vale? Porque copiamos y pegamos el initial state del email y el password. Vamos a actualizar de nuevo. Vamos a escribir, ahora sí funcionan de forma independiente y correctamente, ¿vale? Ahora sí funcionan de forma independiente ambos valores, ¿ok? Tanto el password como el email. Perfecto, ¿vale? Ahora, vamos a agregarle una validación al password para que tengamos también una validación en el caso de que veamos un formato inesperado dentro del password, ¿vale? Vamos a hacerlo por aquí. A ir a nuestra función de validación. Y vamos a agregar una también para el password, ¿ok? Password regex. Vamos a un regex cualquiera, que no sea tan complejo, la verdad. No quiero que tenga mucha complejidad. Esta es demasiado compleja porque espera recibir minúsculas, mayúsculas, caracteres especiales, hasta 8, ¿no? Lo que espera recibir acá. Yo creo que no es necesario que sea tan complejo. Simplemente vamos a poner otra cosa. Poner min password length. Vamos a ponerle, ¿ok? Que tenga mínimo 8 caracteres la contraseña. Simplemente voy a colocarle eso, ¿ok? Y vamos a añadir el otro caso. En el caso de que sea password, vamos a validar de igual forma que el formato o el campo no esté vacío.
Si está vacío, vamos a decir que tiene un error y que el password es requerido, ¿vale? El segundo caso sería cuando el formato o la longitud de lo que hemos escrito dentro del campo es menor que la longitud mínima de la contraseña. Si eso es así, también vamos a tener un error y el error va a ser el siguiente. El error debería ser verdadero y deberíamos tener un mensaje que indique que el password debería ser al menos esa cantidad mínima de caracteres para que sea válida, ¿ok? Luego tendríamos el caso por default cuando ya se ha cumplido con todas las condiciones, significa que no tenemos ningún error y ya estaría. Nos romperíamos en este caso también la validación para que nos siga validando el resto de elementos en caso de que tengamos más validación, ¿ok? Vale, eso también debería entonces funcionar. Algo que sí debo agregar interesante es que debería estar protegido lo que estamos escribiendo, al menos que no se vea claramente lo que estamos escribiendo. Así que vamos a pasarle una propiedad adicional al input, que sea el security text entry. Security text entry, se la vamos a pasar, ¿vale? Hay que agregarle esa propiedad al input por acá y hay que pasársela a nuestro text input para que la implemente, ¿vale? Hay que agregarlo en el tipado, por supuesto. Agregarlo acá, text entry, un booleano, ¿ok? Para que cuando escribamos tengamos allí al menos los caracteres resguardados, ¿no? A menos que no se vean, ¿vale? Y tenemos nuestra validación. Se dan cuenta, si el campo está vacío, podemos ver allí claramente que nos dice que el password o el email es requerido. Y si escribimos un formato que no cumple con la condición, vamos a decirle que al menos necesita esos 8 caracteres para que sea válida la contraseña, ¿ok? Luego que tengamos los formatos válidos, deberíamos poder loguearnos a nuestra aplicación, ¿ok? El tema del login aún no está conectado, digamos que solo hemos hecho la lógica para controlar las acciones asíncronas. Y ahora agregamos en este caso el formulario. Algo interesante que podríamos agregar, por ejemplo, es que este botón que estamos utilizando, podríamos cambiarlo a un botón real, ¿vale? Este botón que tenemos aquí no me gusta nada. Vamos a cambiarlo por un botón que tenga más sentido, no el botón genérico de React Native, sino un botón normal, ¿vale? Touchable opacity, ¿ok? Touchable opacity. Vamos a tener press, que debería llamar a este onHandler init, ¿vale? Y este touchable opacity debería tener unos, por supuesto, botón. Ya lo vamos a crear, ¿ok? Aquí. Esto debería tener el título o un texto dentro que diga sign in o login. El login tendría sentido, ¿no? Login, ¿vale? Añadirle los estilos a este botón. Unos estilos sencillitos, ¿ok? Un padding de 20, cualquier cosa. Un background color, sea nuestro color principal, que yo creo que por allí deberíamos tener color dentro de navegación, creería yo, ¿no, chicos? Dentro del navigation, por acá, deberíamos tener algún color de los que utilizamos, ¿vale? A ver. De acá, ¿cuál? ¿Hay otro color por allí? Color de los que estábamos utilizando. Ah, aquí están, vale. Vamos a ponerle este color, ¿ok? Pero nuevamente a nuestro init, darle nuestro color. Vale, eso está bien, que es lo que estamos utilizando en este caso para el app. Vamos a ponerle un border range de 10, podría ser. Un poco más, yo creo. ¿Vale? Vamos a ponerle un... hay un contenedor acá, vamos a echar un ojo acá. Este está fuera de el input, así que podríamos agregarlo acá adentro también, ¿vale? Que ocupa el espacio que tiene disponible. Vamos a ponerle a ese botón también un UI Content Center align centrado. Si queremos que esté centrado, vamos a añadirle también al texto del botón unos estilos que no tiene ningún estilo. Agregamos los estilos del botón. Vamos a ponerles font size 13, creo. Un font weight de 500, podría estar bien. Un color blanco. Lo tenemos, ¿no? Login sencillito para un poquitito mejor lo que tenemos, ¿vale? Ok, lo que sí quería agregar en este caso era lo siguiente. Como tenemos en la validación del estado del formulario, o sabemos en este caso que es válido,
vamos a retornar, en este caso, para que sepamos si los campos del formulario son válidos. ¿Ok? Vamos a retornar eso dentro del mismo custom hook. Es decir, dentro de nuestro useForm vamos a agregar una función más. ¿Vale? Que sea la siguiente. Se llame isFormValid. ¿Ok? Este isFormValid, ¿qué debería ser? Debería, a nuestro estado del formulario, debería recorrerlo. ¿Ok? Y debería retornarnos en este caso si todos los campos del formulario son válidos. ¿Ok? Es decir, que nosotros evaluemos el estado por cada uno de los elementos, ya sea el email, password y demás, que nos retorne, en este caso, si es válido o no el campo. ¿Ok? Esa sería una buena idea. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? For each, para que nos retorne en este caso si el formato o el formulario en general por completo es válido o no. ¿Ok? Entonces simplemente que ese objeto de objetos que tiene el email y el password, en este caso, podamos recorrerlo, lo convertimos a un object key, lo convertimos en este caso, cada uno de esos valores los convertimos a un arreglo para poder correrlos, evaluamos cada uno de sus llaves del estado y validamos si el formato es válido o no dentro del campo. Si es así, en este caso nosotros deberíamos saber que es válido el campo o no. Así que vamos a tener como resultado si el forma general, ¿vale? Entonces, ese valor lo vamos a tener por aquí. Al momento de nosotros llamar nuestro custom hook dentro del sinin, vamos a también, al momento de instanciarlo, también vamos a recibir de isFormValid. ¿Para qué? Para evaluar, por ejemplo, el botón. Vamos a ponerle acá disable, ¿ok? Que si el formulario no es válido, ¿ok? Que no pueda presionarlo, ¿vale? Si es que no es válido. Pero si es válido, eh, el campo, entonces yo debería, en este caso, poder, si es válido, yo debería poder cliquearlo, y si no es válido, no debería poder cliquearlo. Básicamente sería eso, ¿no? ¿Ok? Pequeño crasheo aquí, que se me va a crashear la computadora, ¿vale? Ok, ya deberíamos tenerlo. Vamos a validar eso también con los estilos, ¿vale? Por ejemplo, que si el formato si es válido, lo veríamos así, y si es válido, deberíamos ver otro color. Vamos, el style disable. Y ahí tenemos otro estilo también para agregarle en este caso a nuestro campo, ¿vale? Vamos a agregarlo por acá. Debería ser bastante similar. El botón solo debería cambiar el color del botón, ¿cierto? Vamos a cambiarle este color por no sé, color gris, podría ser, ¿vale? Vale, ahí lo tendría. Este is for valid. Es is form valid, ¿no? Form valid, correcto. Valor. Vamos a nuestro synint, a nuestro is form valid, que nos comenta esto de acá. Ah, vale, esto es una función, ¿cierto? Ok, ok. Esto es una función. Entonces no vamos a declarar como una función, sino vamos a declararlo como un valor, ¿ok? Acá dentro del hook que creamos. Esto no debería ser una función, sino debería ser un... Deberíamos retornar directamente el valor, ¿cierto? Retornarlo directamente. Deberíamos retornarlo directamente. eh, directamente la validación, instanciarlo. Probablemente sea mejor idea. O ponemos acá. ¿Ok? Vamos a ponerle validate form, que haga la validación que ya teníamos, ¿vale? Y
que no era esta, era otra. Vamos a regresarla como estaba antes. Esta, ¿cierto? ¿Vale? Y lo que podemos hacer es que poner aquí validate form. Y aquí llamamos nuestro. Mejor así, ¿vale? Exportamos directamente con el valor. Creo que tiene un poquito más de sentido, ¿cierto? Por ahí Robert pregunta, dice, ¿qué linter usas para TypeScript? El linter, estoy utilizando Sling. Estamos utilizando Sling y Prettier para el tema de que nos ayude con la validación estática, formateo del código. ¿Vale? Entonces así tenemos ya el valor directamente, así no tenemos que manipularlo dentro de la misma vista, sino que ya nos retorna directamente el valor, ¿ok? Y aquí lo vemos, se dan cuenta, ¿no? Como no es válido, no puedo cliquearlo. Al momento de que se haga válido, esto debería activarse, ¿vale? ¿Ok? Entonces ahí lo tenemos. Ahí tenemos la validación, ¿ok? Para asegurarnos en este caso que podamos validar también el estado del formulario, podemos hacerlo así o de otra forma. Va a depender un poco de cómo queramos controlarlo, como dijimos al inicio, depende un poco también de la experiencia de usuario que queramos darle al momento de que interactúe con cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, esta es la que he decidido para mostrarle a ustedes, pero ustedes podrían gestionar estas validaciones al momento de salir del foco del campo o al momento de simplemente cliquear el botón del formulario que se valida al momento de cliquear, ¿ok? Va a depender un poco de cómo ustedes quieran gestionarlo, pero ahí tenemos el custom hook, que es el que nos da la versatilidad de llamarlo o utilizarlo cuando nosotros querramos, ¿ok? Vale. Entonces ya tenemos nuestro text input o nuestros inputs y nuestros formularios controlados para que podamos hacer el tema del login. Tenemos nuestro custom hook que hemos creado, en este caso para manipular cada uno de estos, de este reductor o este estado del formulario que nos permita manejar de forma independiente cada una de las acciones que podemos realizar, no solo cuando escribamos dentro del campo, sino cuando entremos, salgamos de foco y cuando limpiemos los campos del formulario. También nos va a permitir en este caso manejar estados complejos dentro de estos formularios, no necesariamente solo los valores que hemos añadido, como estos estados iniciales. Es decir, si por ejemplo yo quisiese cambiar o alterar un poco la estructura de este estado, lo podría hacer sin ningún problema para manipular de otra forma los campos del formulario. Y algo interesante es que también creamos nuestra librería de validación desde cero, es decir, nosotros creamos nuestra propia librería de validación a través de esta función que se llama Validate Input, en el cual evaluamos diferentes tipos de campos o de formularios. Tenemos diferentes regex o patrones para poder, butter para poder realizar validaciones a lo que hemos escrito dentro del campo. Entonces así lo podríamos controlar sin ningún problema. Se dan cuenta que son literalmente 3 archivos que tienen menos de, yo creo que en total son menos de 200 líneas de código, si se dan cuenta lo que hemos hecho. Es decir, no hay necesidad de utilizar una librería como Formic, como React Form o este tipo de librerías que tienen un montón de elementos y aparte añaden una capa adicional, por ejemplo, para validar los mensajes de error y tal, como Yelp, entre otras cosas. Es decir, si nosotros queremos añadir una validación de nuestro formulario de forma general y global en nuestra aplicación, lo podemos hacer de esta forma, creándolo totalmente desde cero, sin necesidad de utilizar ninguna librería de terceros ni ninguna dependencia de terceros. Podemos ir agregando nuestras validaciones progresivamente dentro de nuestra aplicación. Tenemos por completo el control de estas validaciones, de cómo queremos validar cada uno de los campos del formulario y podemos ir agregando cada uno de ellas si queremos validar otros elementos de nuestra aplicación. Entonces hace que sea mucho más fácil y simple poder tener el control y asumir menos riesgos a la hora de nosotros agregar una dependencia de terceros a nuestra aplicación que podría ser depreciada en un futuro. En este caso, simplemente nosotros la podemos controlar por nuestra parte, ya que la hemos creado totalmente desde cero. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes alternativas, como se dan cuenta, y esta es una de ellas sin necesidad de utilizar alguna librería de estas de terceros para validar los formularios. Y es algo que no toma tanto tiempo. Se dan cuenta que en un par de horas se puede crear esta librería de validación sin mucho misterio y se puede ir agregando de igual forma como utilizas, por ejemplo, React Form o Formic o este tipo de librerías para la web, lo puedes hacer desde cero sin complicarte mucho la vida. Y de igual forma tienes que estructurar todos tus mensajes de error. De igual forma tienes que, si utilizas esas librerías, tienes que validar tus formatos de error, validar cada uno de los casos. Tienes que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, pero aparte aprendiendo esa librería de terceros. Entonces aquí no hay necesidad de que instales ninguna dependencia ni que aprendas a utilizar ninguna librería, sino simplemente con TypeScript o JavaScript en este caso TypeScript, pero o puedes hacerlo con JavaScript o puedes hacerlo simplemente con React. Y TypeScript es suficiente para que puedas implementar esta librería de validación totalmente desde cero, ¿ok? Este concepto que hemos implementado,
implementación de los formularios aplica para la web también. Es decir, esto que acabamos de hacer, podemos trasladarlo a una aplicación web que esté creada en React. Podemos simplemente trasladar este custom hook y utilizarlo. Porque se dan cuenta que todo lo relacionado a la lógica de negocio de cómo se comportan los formularios y cómo se validan está hecha totalmente en TypeScript o en JavaScript y solo utiliza el use reducer de React. Entonces significa que esto lo podemos pasar hacia la web sin ningún problema también. ¿Ok? Lo que cambiaría en este caso sería el formulario, ¿no? El formulario que nosotros creemos va a ser un input genérico de la web y no va a ser nuestro text input de React Native, ¿vale? Pero la lógica de cómo se comportan los formularios y demás, la gestión de los estados va a ser la misma, ¿ok? Entonces le dejo aquí este detallito como parte de la casa para que ustedes puedan utilizarlo en sus proyectos. Es bastante sencillito realmente hacerlo y les va a permitir en este caso tener total control de las validaciones de los formularios y de los campos en su proyecto, ¿vale? Ok, la idea es que podamos ver temas intermedios avanzados, es decir, contenido que no esté disponible actualmente en ninguna parte, ni en internet, ni en YouTube, ni en academia o curso, ¿vale? La idea es esa, este canal está creado únicamente para ser una academia de cursos de React Native específicamente, ¿vale? La idea original. Y por el momento estamos creando contenido de forma gratuita, estamos compartiendo conocimiento en general de intermedio avanzado, ¿ok? La idea es que más adelante podamos crear cursos un poco más complejos, temas intermedios o avanzados o integraciones con React Native o creación de módulos nativos, ese tipo de contenido que no está disponible en ninguna parte, ese es el contenido que nosotros vamos a crear, ¿ok? Por supuesto, no hay un público muy amplio para ello, pero tomando eso en consideración, queremos simplemente que la comunidad que tenga al menos ya haya empezado con React Native y que quiera aprender o seguir esa ruta de aprendizaje de React Native tenga oportunidades de contenido en español para poder aprender y seguir aprendiendo. Yo creo que eso es lo que estamos buscando y lo que queremos lograr, ¿vale? Por el momento tenemos la meta de las 300 suscriptores para poder crear el curso desde cero de React Native totalmente básico. ¿Ok? La idea es llegar a esa meta para crear ese curso de forma gratuita. Estaría subido en la plataforma y en una plataforma que crearíamos y en el canal de YouTube de forma 100% gratuita. ¿Ok? Simplemente esos 300 subs son para financiar, en este caso, mi tiempo que le voy a dedicar a crear todo el material, los slides, los mini proyectos, los repos, darle asesoría a toda la comunidad que quiera participar en este curso, poder responderlos de forma individual por al menos unas semanas mientras se lance el curso. Esa sería la idea, o se lance ese mini bootcamp o ese mini curso, se lance de forma gratuita, que yo le pueda dar apoyo a toda la comunidad mientras lo va haciendo, al menos en un inicio, ¿vale? Entonces, esa es la idea de la financiación de esas 300 subs para lograr ese objetivo. Esperemos que lo podamos lograr. Si no lo logramos, vamos a hacerlo de igual forma, pero lo vamos a hacer de pago. Así que nada, simplemente vamos a intentar tener un patrocinador. Yo también estoy buscando por mi cuenta algún patrocinador externo, no solo la comunidad, sino un patrocinador externo que quiera financiar este proyecto. En tal caso de que no ocurra, lo voy a hacer de igual forma, pero en este caso va a ser 100%, va a ser de pago el curso, ¿ok? Entonces, nada, va a depender un poco también de eso. Voy a dar un tiempo espaciado porque apenas hemos comenzado. Tenemos menos de un mes haciendo directo, chicos. Tenemos muy poco tiempo acá en Twitch y en YouTube. Aún no estamos monetizando, solo Twitch está monetizando, es decir, que podemos recibir suscripciones. Así que nada, vamos a esperar que podamos seguir creciendo, que podamos llegar a más personas y que a partir de ahí veamos si tenemos la posibilidad, en este caso, de poder hacer el curso de forma gratuita. Si no, vamos a trabajar de igual forma y vamos a crearlo para que podamos darle también una oportunidad de un costo bastante, de costo-beneficio lo más económico posible para todos para que puedan ver ese curso y que empiecen a trabajar con React Native, sobre todo las personas que ya sepan JavaScript, vengan de la web y que quieran empezar con el desarrollo móvil, probablemente esa sea una buena alternativa, ¿vale? La idea es que demos a conocer un poco más a React Native, que ya tiene muchísimos años en el mercado, sigue siendo dominante, tiene competidores interesantes como Flutter, el desarrollo nativo sigue allí aún, pero digamos que sigue siendo fuerte, que ha seguido evolucionando a través del tiempo y que sigue mejorando cada versión o cada gran lanzamiento que hace React Native sigue haciendo improve, sigue mejorando. Entonces yo creo que eso hace que sea una tecnología potente y que tenga aún bastante recorrido por delante, ¿vale? Entonces nada, la idea sería eso, chicos. A ver, comentan por allí. Marcelo dice, sirve mucho para los que recién estamos empezando en React Native, como ves el mercado para los juniors para React Native. Actualmente el mercado de junior hay bastantes oportunidades realmente, ¿vale? Por supuesto que si nunca has trabajado como developer, su primer trabajo es un poco complicado conseguirlo, realmente hay que trabajar mucho en ello. Si no tienes experiencia como en un equipo de trabajo, vas a tener que trabajar muy bien tu currículum, tienes que trabajar muy bien tu portafolio, tienes que saber venderte, tienes que hacer networking,
que comunicarte con otras personas, hacer muchas entrevistas y a través del tiempo va a llegar la oportunidad o te van a dar la oportunidad de que puedas empezar a trabajar. Pero esa primera oportunidad va a costar un poco en llegar, chicos. Es lo normal, ¿vale? Sobre todo si nunca han trabajado en desarrollo. Si han trabajado en tecnología, si vienen de soporte o de IT en general, probablemente sea más sencillo que puedan entrar. Si tienen alguna experiencia relacionada con tecnología, puede que le den una oportunidad un poco más fácil, pero si es su primer trabajo, primer trabajo de lo que sea, o el primer trabajo de desarrollo, siempre va a costar un poco más. Entonces ahí es donde hay que trabajar o pulir ese currículum y pulir en este caso su portafolio o ese repositorio que quieran mostrar para que vean lo que han aprendido durante toda su ruta de aprendizaje inicial y que puedan demostrar qué habilidad tienen para entrar en un equipo de trabajo. ¿Ok? Igual, siempre la actitud es lo que premia cuando empezamos a trabajar y eso es lo que más, las habilidades blandas son lo más importante al inicio, que podamos comunicarnos correctamente, que podamos expresarnos y vendernos muy bien con respecto a nuestras habilidades, qué sabemos hacer, cuáles son nuestras debilidades. Ese tipo de cosas también son muy importantes a la hora de nosotros hacer una entrevista de trabajo. Son cositas que se van puliendo a través de las entrevistas y a través del tiempo, que cualquier persona puede ir mejorando poco a poco, ¿vale? Pero sí tienen que saber identificarlo, que a veces es un poco complicado identificar nuestras carencias, pero yo sé que si se esfuerzan y empiezan a hacer entrevistas, lo van a ir mejorando a través del tiempo, ¿vale? Tarde o temprano va a llegar ese primer trabajo. Muchas de las personas que yo conozco, que yo le he dado clases en alguna academia y demás, o que conozco que empezaron conmigo, su primer trabajo le costó mucho, algunos fue sencillo, depende de sus habilidades, porque cada persona es distinta. A veces les tomó un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año. No conozco a nadie más que haya tardado más de un año si realmente se ha enfocado en mejorar sus habilidades, en seguir aprendiendo y en seguir haciendo entrevistas constantemente, porque hay un montón de oportunidades. Es decir, hay muchos puestos de trabajo disponibles, solo hay que, en este caso, nosotros demostrar que estamos capaces para estar en ese puesto de trabajo, ¿ok? Pero ofertas laborales hay un montón, ¿ok? Inclusive hay que descartar muchas porque no muchas tienen buenos beneficios o buenas condiciones laborales y esas son las que nosotros debemos descartar, ni siquiera postular a esas ofertas para que ellos mejoren sus condiciones, ¿vale? Entonces también esa también es otra cosa que muchos no comentan, no hay que irse por el primer trabajo que consigamos, sino uno que también sea acorde a nuestro nivel, a nuestra experiencia, a nuestras expectativas y que podamos alinearnos correctamente con ese proyecto o con ese grupo de personas que vamos a trabajar, ¿vale? A ver qué más comentan por allí. Me dice, vamos a ver qué se viene el bootcamp. Esperemos que sí, esperemos que lleguen las sub. Si no llegan las sub, vamos a buscar financiación. Y si no llega la financiación, lo vamos a crear de igual forma. Así que bueno, ahí veremos qué sucede, Emis. Shopify, por ejemplo, es un claro ejemplo del poder React Native. Exacto. Airbnb también, solo que Airbnb migró gran parte de su aplicación al nativo. ¿Ok? La había migrado a Flutter y luego la migró a nativo. ¿Ok? Así que Airbnb se mantiene nativo con capas de Flutter y con capas de React Native. Es importante. Recordemos que React Native también podemos introducir React Native dentro de aplicaciones nativas. Es decir, podemos tener una aplicación 100% nativa y añadir vistas o capas de React Native dentro de esa aplicación. ¿Ok? Lo mismo aplica con Flutter. Podemos hacer lo mismo. Entonces, Airbnb lo que hizo fue, su mayor parte del proyecto lo desarrolló en React Native y luego lo fue migrando a Flutter, parte de ello, y se quedó con parte de React Native y luego al final lo migraron a nativo y se quedaron con la gran parte de su desarrollo nativo y el resto con React Native y Flutter. Es como una fusión bastante extraña, pero que funciona bastante bien. Entonces, igual el enfoque de ese tipo de empresas que son transnacionales muy grandes es el enfoque multiplataforma, quieren desarrollar a través de un solo código todas sus aplicaciones y React Native es una buena alternativa, o inclusive hasta Expo hoy en día puede ser una buena alternativa si lo controlamos y gestionamos correctamente, ¿vale? Entonces ahí también hay que analizar un poco esas, ¿ok? Vale, gente, creo que con eso estamos, creo que con eso cerramos el directo de hoy. Pudimos crear nuestra librería de validación de formularios desde cero, utilizando solo TypeScript y React Native, o React en este caso. Podemos utilizar esta misma implementación para la web, así que se los dejo ahí como regalo para que puedan utilizarlo en sus proyectos, que yo sé que les va a venir bastante, bastante bien. O sea que es bastante común crear formularios y querer validarlos. No hay necesidad de instalar en una librería de terceros para hacerlo, ¿ok? Último recordatorio antes de irnos. Recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube. Los invito a que vayan al canal de YouTube para que puedan ver los videos que ya hemos hecho. eh, con los directos que ya hemos hecho, están grabados, están subidos en YouTube para que puedan ver los resúmenes y puedan ver todas las implementaciones que hemos hecho hasta ahora. Este también va a ser subido el día de mañana, en el transcurso de la mañana se subirá este directo para no violar las políticas de Twitch, ¿vale? Básicamente. Tenemos que esperar 24 horas para poder subir el contenido, así que nos aseguramos de poder subir el video en Twitch, en YouTube, desde video para que puedan revisarlo con calma y puedan ver nuestra implementación, ¿vale? Estaríamos viendo nuevamente el día viernes. Recuerden que estamos haciendo directo lunes, miércoles, viernes y sábado, 2 de la tarde
a 4 de la tarde, hora Perú, Colombia, ¿vale? Este es el horario que estamos en directo. Les repito, lunes, miércoles, viernes y sábados de 2 a 4 de la tarde, horario Colombia, Perú. Estamos en directo. Vamos a seguir haciendo implementaciones de React Native. El día viernes nos vemos nuevamente. Vamos a hacer la integración de Firebase, este flujo de autenticación. Vamos a integrar Redux Toolkit, en este caso, con acciones asíncronas, con el Create Async Thunk o ese Async Thunk Redux Toolkit. Lo vamos a integrar con Firebase y vamos a terminar este flujo de autenticación que nos queda pendiente, ¿vale? Así que nada, nos estaremos viendo nuevamente el día viernes. Cuídense mucho, que descansen